Mis gigantes, bienvenidos al podcast número uno de construcción hispanohablante. Mi nombre es Andrés Torres y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Bienvenido, arquitecto Sergio de las Casas, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Andrés, muchas gracias por la invitación. Feliz, gracias. Oye, pues para arrancar un poquito fuera del tema de arquitectura y del tema de construcción, te escuché en uno de tus videos decir que eres muy perfeccionista. Los perfeccionistas suelen ser muy exitosos, pero ¿cuáles son los pros y los contras de ser perfeccionista? Hay muchos pros y muchos contras. En mi línea de trabajo, que es residencial de lujo, que es prácticamente el 80% del trabajo del despacho, el ser perfeccionista te convierte súper exigente contigo, con tus colaboradores y con tus contratistas. Entonces quieres que el mármol quede perfecto, quieres que la madera quede perfecta, quieres que los plafones queden perfectamente alineados, que la pintura, que el yeso. Entonces se convierte en un tema pesado en cuestión de lo que tú te exiges a ti y lo que le exiges a tu equipo. Entonces, al final del día, dependes de demasiada gente. Entonces, el ser perfeccionista no depende nada más de mi trabajo. Si es algo que dependiera de mí, yo tuviera el control total de eso, yo hago lo que tengo que hacer para que quede bien, pero dependes de tantas personas que esa parte es la que de repente la puede ser complicada. Y lo bueno es que al igual te exiges mucho, entonces nunca estás conforme con la calidad de lo que estás entregando y siempre la quieres mejorar. Entonces siempre estás buscando mejores contratistas, una mejor manera de hacer las cosas o cambiar tus procesos internos para tener un mejor desempeño y tener un mejor producto final para el cliente. Sí es correcto lo que comentas, porque es muy complicado en un proyecto de construcción, pues, lograr que a veces todo salga exactamente como lo tenías planeado. ¿Cómo manejas, el fracaso o que no te salgan las cosas como a lo mejor tú lo querías cuando eres, muy especializado en detalles o muy perfeccionista? Yo creo que tienes que ir, como dicen, y más en el norte, atorando las vueltas. Todos los días hay cosas que no dependen de ti, cambian tiempos, cambian entregas. Entonces, el, los retrasos en una obra en cuestión de insumos o materiales, esto nos pasó mucho en pandemia. En pandemia los tiempos de entrega, o sea, si te iba a llegar un refrigerador en 4 meses, de repente dijeron en 12. Pues, el cliente no se puede cambiar a su casa sin refrigerador. Y también si unos mármoles iban a llegar en un contenedor en 2 meses, pues no había contenedores en el mundo. Entonces no te decían, no tengo ni la menor idea cuándo te va a llegar. Entonces toda esa incertidumbre que tú tienes que absorber como despacho, porque muchas veces al cliente ni le dices, oye, está pasando esto, aún sea algo que está completamente ajeno a tu control. Tú lo que quieres es que el cliente no se entere de la mayoría de las cosas porque es tu trabajo que el proyecto fluya de la manera más perfecta posible, aunque lo perfecto no existe. Entonces, pero sí hay proyectos o situaciones muy específicas que lo que tienes que hacer es, ok, esta era, este era mi escenario A, ya no es, tengo que ver escenario B, C, D y E y ver cuál de todos me va a funcionar de mejor manera para que el cliente pueda tener opciones y tomar decisiones. Interesante. ¿Y también te consideras materialista o por qué le pusiste así a tu despacho? Mira, hace muchos años, no me acuerdo cuántos, pero cuando contraté a un despacho de branding para hacer el nombre del despacho, yo en los despachos en los que trabajé era como el apellido del arquitecto. Era X, los dos apellidos de los dos arquitectos o lo del apellido del arquitecto. Y yo siempre pensé que si en algún momento yo lograba tener mi propio despacho, no me, o sea, yo pensaba que era más fácil que las personas se pusieran la camiseta, los colaboradores, si estás trabajando bajo una sola marca y no siempre bajo la sombra de un arquitecto o un apellido. O como lo que platicábamos ahorita,
pues, mi apellido de las casas. Entonces está confuso el arquitecto de las casas o de las casas arquitectos. Entonces esa misma parte me hacía el querer tener un nombre. Cuando me presentan las opciones de la marca, había como 7. Y en la primera junta, la primera que deseché al 100% era la de materialista. Les dije, podemos trabajar sobre las otras 6, la de materialista no me gusta. En ese momento, para mí, el que el nombre tuviera una connotación negativa como materialista era pues muy negativo. Yo así lo veía. Después, en la segunda y la tercera junta, siguieron trabajando en las otras 6 opciones y a mí el único que se me había quedado grabado era el de materialista. Entonces dije, a ver, es que tengo que cambiarle yo la connotación del por qué me lo están presentando. Al final del día, yo soy materialista porque trabajamos con materiales todo el día. Transformamos materiales, combinamos materiales para hacer otros materiales, otros acabados. Entonces, el ser materialista, para contestar tu pregunta, sí, sí soy materialista, pero porque trabajo con materiales, es a lo que me dedico y es lo que me apasiona. Qué interesante. Dicen por ahí que lo que te choca, te checa, ¿no? Totalmente, y es el ejemplo perfecto para mí. Muy bien. Ahora entiendo un poquito más el nombre del despacho. Y también vi en tus videos que dices que cada proyecto es como un hijo, pero los hijos también terminan tomando su propio camino y en Totalmente. algún momento de su vida, pues evolucionan. ¿Cómo van evolucionando tus proyectos de tal forma que, pues, la idea ya no es solamente, como decías tú, del dueño del despacho o del arquitecto principal del despacho, sino es de todo tu equipo, de tus clientes, también de tus proveedores, etcétera? ¿Cómo vas dejando que el proyecto evolucione como tiene que evolucionar sin que sea, pues, tu hijo chiquito y cómo va creciendo, no? Claro. Eh, Dentro del despacho, y yo creo que dentro de cualquier empresa, dentro de cualquier empresa, siempre hay personas con diferentes fortalezas y habilidades. Yo no tengo todas las habilidades para hacer todas las cosas. Entonces, yo tengo bien claro que tienes que enfocarte en lo que para tú eres bueno. Entonces, hay personas en el despacho que son buenos para hacer planos de taller, hay personas que son buenos para dar seguimiento en obra, hay personas que son supervisores de obra, hay otros colaboradores que son excelentes renderistas. Entonces, cada quien tiene su fortaleza y es parte de que todo ese proyecto se lleve a su fin. El cliente me ve a mí directamente porque es por donde llegan los proyectos. Entonces tú tienes que presentar al hijo ya completo. Y ya cuando lo construyes y haces el interiorismo y lo entregas, se lo entregas al cliente. Y ya el cliente le puede dar una vida completamente diferente, pero durante todo el tiempo del proceso, el proceso de la concepción del proyecto, la ejecución del proyecto, la supervisión y la entrega, siempre, o sea, no dejas de traerlo presente así literal como si fuera un hijo que dices, ya lo que quiero es que se gradúe para poderlo entregar y poderle hacer caso al otro hijo que viene después de eso. Entonces, esa parte es, yo creo que importante el tenerla clara de que es un hijo durante un proceso de tiempo, un periodo de tiempo, perdón, pero después lo entregas y ya deja de ser tuyo. ¿Y cuáles consideras que hoy son tus fortalezas en el despacho? El entendimiento que tenemos para hacer que cada proyecto sea un traje a la medida para el cliente. No hacemos proyectos en masa ni hacemos proyectos iguales. Em, Muchos de los clientes y de las personas para los que hemos o que nos han dado oportunidad de trabajar con ellos es lo que nos dicen repetidamente. Oye, es que entramos a las casas que ustedes han hecho o proyectos que han trabajado ustedes y aunque sí alcanzas a ver el sello de materialista, cada uno es completamente diferente. Entonces, esa parte es la que yo creo que se dio sin pensarlo de esa manera, pero ahora ya que lo pensamos, sí es súper importante. Te están contratando para hacer un traje a la medida. No todo el mundo quiere el traje negro y no a todo el mundo ese traje negro le va a quedar igual. Entonces, es meternos en la cabeza del cliente, saber extraer sus necesidades y de qué manera les va a funcionar a esa familia
el proyecto, poderlo traducir a planos y en su momento a una construcción, ejecución y en un momento final en un espacio que va a ser habitable. Hablando de casas, hablando de oficinas, hablando de restaurantes, el proyecto que sea, pero eso es lo que más me enorgullece del despacho, es eso, esa capacidad que hemos tenido de entender a cada cliente como un ente independiente y que va, o sea, el uso final de su casa es completamente diferente al cliente pasado. Ok. Me gusta esa fortaleza. Eh, vi también en una de tus publicaciones en Instagram, que decía en las descripciones que el diseño es tan simple, es por eso que es tan complicado. ¿Qué opinas de esta frase o qué piensas de esta frase? El diseño es muy simple y de la misma manera complicado porque es tan simple hacer que un espacio no funcione cuando tú dices, pues es una cocina. ¿Qué tan difícil puede hacer que no te funcione una cocina? Con una ubicación mal de un equipo, vas a hacer que esa cocina no funcione en la manera óptima en la que podría funcionar. Y así con cada espacio. Si tomas en cuenta las circulaciones, si tomas en cuenta la separación que va a haber entre un sofá y una mesa, o cómo va a funcionar una terraza, una alberca, un cuarto de juegos, una estancia, una recámara, un closet, o sea, cómo te metes al detalle a diseñarle el closet a ese cliente. ¿Por qué? Porque a cada quien le gusta guardar su ropa de manera completamente diferente. Entonces, cuando llegas a ese detalle, y tienes la manera de cómo entender al cliente para entregarle el proyecto personalizado y cómo le va a funcionar a él de manera más óptima, eso es lo que pareciera que tú entras a un closet y pues es un closet. Se ve súper simple. Es súper complicado. Que se vea como que pasó sin esfuerzo, como que, ay, no, pues es un closet cuadrado de tanto por tanto. Eso es lo que se puede llegar a ver simple. Lo complicado es todo lo que hay detrás para que se vea de esa manera. ¿Cómo logras que tu equipo de trabajo tenga esas lecciones aprendidas? Que ahorita decías, ¿cómo acomodas los muebles de los aparatos de la cocina? ¿Cómo tienes que poner los closets para que sean lo más eficientes, Funcionales. funcionales para el usuario? ¿Cómo le transmites eso a los nuevos arquitectos que llegan al despacho? Mira, yo creo que es un trabajo diario. A mí prácticamente todos los años, digo, no todos los años, pero ya hay como unos 10 años que me están invitando constantemente a que quieran que dé clases. Les digo, oigan, es que yo doy clases todos los días en la oficina y ni siquiera es porque yo sepa más, simplemente tengo más tiempo en esto. Entonces, como todo es a prueba y error, entonces me he dado cuenta de muchísimas cosas, muchísimas han funcionado, muchísimas no. Y eso es lo que yo les puedo transmitir. Es cuando llega un colaborador de la oficina a ver o a corregir un plano de carpinterías conmigo de un closet o una cocina, ahí es donde medio impartes tu sabiduría, por llamarle de alguna manera, porque pues, no es sabiduría, es experiencia. O sea, igual en algún momento ya hiciste eso y estuvo mal, entonces ya sabes que esa no te va a pasar. Entonces ahí es donde tú le corriges y le explicas el por qué. O sea, lo más importante es no decir de que, oye, pues es que esto está mal y esto está mal y a ver cómo le haces. No, a ver, en cada proyecto tienes que siempre, y esto se lo dije antier a uno en la oficina, le dije, tienes que tener siempre a los clientes, haz de cuenta que como si pudieras tener dos fotografías en este caso, del matrimonio, y siempre tienes cada decisión que vas a tomar para hacer un plano, lo tienes que tomar en cuenta a los clientes, no a mí, no a nosotros, no cómo te funcionaría a ti. Entonces, volvemos a lo mismo, es la personalización del proyecto y estar tomando en cuenta eso y se los transmito y les digo, a ver, esto es así por esto y por esto y por esto. Este es paso uno, este es paso dos, este es paso tres. Y si lo haces de esta manera, siempre vas a terminar con algo que sea funcional. Entonces, esa es la manera en la que yo creo que puedo compartir el conocimiento adquirido a lo largo de los años con las personas más nuevas en el despacho. Y yo sé que los arquitectos son prácticamente artistas, pero esto se puede documentar.
puede quedar de alguna forma estandarizado o sí es un tema exageradamente personalizado que no se puede quedar algo estandarizado o documentado? Hay muchas cosas que sí. De hecho, ahorita no en el despacho, sino en la otra empresa, en ID Home, en las mueblerías, eh, estamos entrando en un proceso de gestión de procesos. Después sigue el despacho. Y hay muchas cosas que sí puedes estandarizar y puedes tener un proceso documentado. Hay otras que sí es de ojo y yo sí creo que hay muchas cosas dentro del diseño que o lo traes o no lo traes. Es como, yo creo que la habilidad de un pintor que nunca tomó una clase de pintura y de repente te hace unas obras de arte impresionantes. Es esa parte de un poquito es la aptitud, pero algo súper importante es la actitud. Algo que yo tengo clarísimo y cada día me queda más claro en todos los aspectos de mi vida es que tú puedes tener toda la aptitud de elaborar algo, puedes tener las herramientas, puedes tener el conocimiento, puedes tener todo. Pero si no tienes la actitud, o sea, las ganas de hacerlo y de hacerlo bien, de nada te funciona una sin la otra. Sergio, ¿cuándo es bueno para un despacho de arquitectura decidir también dedicarse a la construcción, que es, como platicábamos, un negocio completamente distinto a los proyectos? En nuestro caso, yo creo que no, o sea, fue dándose muy orgánico y desde que yo estaba, o sea, el despacho era yo solo. Entonces, pues, no había un departamento de construcción, digo, sigue sin haberlo, pero es muy orgánico cuando te estás metiendo también a esa parte. Yo cuando me gradué, yo siempre dije, yo me voy a dedicar a proyectar, yo voy a trabajar en algún despacho de algún arquitecto y no me gusta la construcción y no me gusta el interiorismo y ahorita me dedico a la construcción y al interiorismo y entonces termina, o sea, el, tu clientela y la vida en sí te va llevando a lugares que no sabías tú que querías estar y que al final del día te encantan. O sea, la construcción se me hace impresionante, el interiorismo también. Eso es lo que me ha dado a mí la oportunidad de ver un proyecto desde que medio tuviste la concepción tú en tu mente, lo plasmas en planos, lo ves en renders, empieza la construcción, empiezas a ver los espacios, empiezas a poner materiales, acabados, hasta poner el último mueble y ver cómo se ve el espacio terminado. Entonces, el tener la oportunidad de ver todos los procesos de la obra hasta el punto final, se me ha hecho un regalo que me ha dado la profesión. Ahorita decías que todavía, bueno, que no hay un área de construcción. O sea, eso quiere decir que al arquitecto proyectista, él tiene que hacer proyecto y él tiene que hacer la obra. No es de que estos hacen el proyecto y estos hacen la obra, o cómo lo No, manejas, cuál es a lo tu que me refiero estructura. es en el que no hay un departamento de construcción, es por el tamaño de mi despacho. O sea, mi despacho no es tan grande. Entonces, nosotros hacemos todo el proyecto ejecutivo. Obviamente, proyectos independientes como el proyecto estructural, ese lo hacen en una oficina de calculistas estructurales. No lo hacemos in-house. Entonces, ese proyecto lo hace tal persona. Y después ya nosotros tenemos nuestros supervisores y nuestros contratistas con los que hacemos la construcción. Entonces, no hay un departamento de construcción interno en cuestión de yo no tengo ingenieros estructurales ahí, yo no tengo la persona que me va a hacer las ingenierías del proyecto hidrosanitario, el proyecto eléctrico, el proyecto de climas, todos esos se hacen fuera del despacho, pero nosotros los ejecutamos. O sea, entonces subcontratas toda la construcción o No, si no, no, haces no, compra de no. materiales y... Nosotros sí lo hacemos todo, nosotros hacemos cruces de ingenierías, nosotros hacemos todos esos procesos. Ok, ya entendí. Eh, Tuviste que usar una grúa que yo calculo como de 40 toneladas para colocar una escultura en una casa. ¿Qué tan difícil fue esa maniobra, arquitecto? Digo, te diría que fue muy difícil, pero pues yo nomás estaba viendo, entonces no sé realmente para el de la grúa qué tan difícil haya sido la maniobra. Yo creo que ellos están muy acostumbrados. Para nosotros fue algo
impresionante. Nunca habíamos montado una escultura de 4,5 metros en una casa. Entonces, todo el proceso desde que vuelas la escultura, desde que la traes en un tráiler, porque la escultura, el escultor es en Guadalajara, llega la escultura en el tráiler, tienes que irla levantando poco a poco porque está hecha de puras franjas de acero. Entonces, cualquier cosa en cuestión de que se recargue o sea, se puede abollar. Entonces, la tenías que estar tratando como si fuera de cristal, aunque fuera de acero. Entonces, la maniobra de brincarla o de volarla por encima de la casa, porque tenía que entrar como en un espacio vacío, fue un reto, pero una satisfacción impresionante porque fue de las primeras cosas que tuvimos definidas en esa casa, la escultura. Entonces, hay muchas cosas que giraban alrededor de. Entonces, desde que se pidió la escultura, se hizo el proyecto con el escultor, hizo la propuesta, la autorizaron los clientes. Iba yo a Guadalajara y veía los avances de la escultura, porque la escultura, el proceso de elaboración creo que fue como 1 año y medio. Entonces, el estar viendo todo eso es un proceso, digo, tanto para mí como para todas las personas involucradas, muy satisfactorio. ¿Qué papel juegan las obras de arte en tu arquitectura? Mira, yo soy un enamorado del arte, de todo, la escultura, la pintura, me encanta. Digo, a mi escala. O sea, yo me considero un coleccionista de arte no te estoy hablando de coleccionistas de gran talla, pero me encanta el arte. O sea, si hay cosas que yo pudiera, hay gente que dice que no, me quiero comprar tal camioneta. Yo puedo andar en cualquier camioneta, no me importa, prefiero invertirle a un cuadro o a una escultura. Pues para mí, en las obras, juegan un papel importantísimo. Es como darle un toque personalizado a cada espacio y a cada cliente. Muchas veces los clientes cuando ya te tienen mucha confianza y te dicen, digo, ya cuando, o sea, de entrada cuando te contratan para hacer su casa, que es una de las grandes inversiones de una persona o una familia, ya llegan con cierto grado de confianza. Entonces muchas veces sí te dicen de, oye, no, es que escoge lo que tú quieras. Sí les digo, es que yo puedo escoger lo que a mí me guste, pero quien va a ver ese cuadro todos los días eres tú. Entonces, y el arte es de golpe de vista. Ni siquiera tienes que ser un gran conocedor de arte o de... Tú ves el arte y dices, ¿me gusta el cuadro o no me gusta? Si vas a un museo, hay cuadros en los que puedes quedar media hora y hay otros que pasas derecho y ni siquiera te los ves 2 veces. Entonces, yo siempre les digo, el interiorismo, la parte importante es el saber que gira alrededor de las emociones. Se puede ver bonito, pero si tú entras y el espacio y dices, pues sí, sí está bonito. La persona que va a vivir ese espacio, cada vez que vea ese cuadro, cada vez que vea esa escultura, te puede cambiar el humor en el que estés en ese momento. O sea, es como una canción. Entonces, esa parte para mí es súper importante en todos los aspectos. Y mientras más me dan oportunidad los clientes de involucrarme en ese proceso, es algo que yo agradezco muchísimo por lo mismo, porque me gusta involucrarme desde con el artista cuando estamos buscando una pieza específica para un espacio, para un remate visual en determinado espacio, en una residencia, en una oficina, en donde sea. El arte para mí es parte importantísima de cualquier proyecto. Corrígeme si no te entendí bien, pero en esta casa o en algunos otros proyectos, ¿diseñas la casa basado en o en las esculturas o en el arte que vas a poner en la casa? Dentro de un concepto, en esta casa se quería algo majestuoso en el acceso. O sea, se quería que hubiera un impacto visual diferente a el que fuera nada más un material o que tuvieras una puerta de 5 metros, sino que fuera algo más especial tanto para los clientes como para el proyecto. En el momento en el que se autoriza esta escultura, pues tienes que hacer que todo gire alrededor de. Entonces, sí hay veces que toma parte importante en la distribución funcional del proyecto y otras veces tienes el proyecto, los clientes no tienen tan claro qué tipo de arte quieran meter y ya después el arte se convierte como en un accesorio, pero muchas veces sí es parte súper importante de todo el flujo.
foco de un proyecto. Ok, ¿y cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué? Yo creo que esa casa, la Casa de la Escultura, eh, es un proyecto, o sea, es una casa que los clientes tuvieron muchísima confianza en nosotros en todos los aspectos, desde el proyecto en cuestión de distribución funcional, el programa arquitectónico, el escoger los materiales. Tenían mucha confianza en lo que nosotros les podíamos entregar y el proceso desde con los clientes, con los contratistas, la entrega final de una casa fue una casa que entregamos llave en mano. Es, nosotros hicimos el proyecto, hicimos la ejecución de la obra, hicimos todo el interiorismo al grado de poner edredones y cojines finales y todo al más mínimo detalle. Entonces, el tener esa confianza por parte de los clientes, la satisfacción que terminas teniendo de verlo exactamente como tú quisieras, es inigualable. Esta confianza que comentas de tus clientes, ¿se da cuando el cliente te termina recontratando o en la evolución del mismo proyecto puede ellos empezar a confiar más en ti? O sea, eh, ellos, por ejemplo, te contrataron esto del interiorismo hasta el edredón desde el día uno o esto te lo van contratando por fases o A cómo veces es por funciona. fases y a veces, digo, ha ido evolucionando la confianza misma de los clientes con el tiempo. Obviamente, igual ya hace 10 años te decían, no, pues te contrato el proyecto y lo vamos viendo. Pero nos hemos ido ganando nuestro lugar como despacho en la confianza de los clientes. ¿Por qué? Porque ya han visto cómo lo hemos hecho. Entonces, han visto el resultado final. Entonces, esa parte también ayuda mucho, pero sí hay muchos clientes que te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no tengo ni la menor idea, entonces me la quiero llevar por pasos. Oye, ¿sabes qué? Pues ya terminamos el proyecto. Órale, pues, bueno, pues si eres una opción para construcción o no, entonces, oye, no, sí queremos que también la construyas tú. Queremos que también nos hagas el interiorismo. O sea, escoger todos los muebles, especificarlos. Este sillón tiene que ir en esta tela, hasta escoger las cortinas, las obras de arte. Muchas veces trabajas con artistas porque independientemente que te guste el estilo de un artista, el artista puede que no tenga la pieza que tú estás necesitando para ese espacio. ¿A qué me refiero? Muchas veces en los espacios todo puede estar bien. Si está desproporcionado, se va a ver raro. Y el ojo humano está educado para ver la proporción, así no seas ni arquitecto ni diseñador. Un ejemplo muy claro es, tú ves pasar una persona y dices, pues como que tiene el cuello cortito, ¿no? Tiene el talle medio raro. Y es la proporción. O sea, el ojo Como humano Cuauhtémoc está, Blanco, que no. haz de cuenta. Entonces, esa parte de la proporción, tú puedes entrar a un espacio, el que sea, y todas las piezas separadas pueden estar increíbles, pero juntas, la proporción entre ellas está rara. Y si la proporción está mal, no te va a terminar de gustar el espacio. Entonces ahí es cuando tú entras como a detalle con el artista y le dices, oye, a ver, necesito una pieza de tanto por tanto para este espacio para que te quede, pues, literal, como mandada a hacer. Entonces ahí es donde esa parte entra también la confianza de el tú poder hacer la propuesta desde con el artista para que en el espacio final quede como se pensó desde el principio. ¿Y cuál sería el proyecto en el que más te has divertido? Va a ser muy repetitivo porque yo creo que en por lo mismo, por cuestión de los materiales, por cuestión de el mismo trato con ellos como clientes, eh, fue un proceso muy fácil de llevar. Hay clientes que son muy llevaderos y te depositan tanta confianza que eso te hace comprometerte más porque dices, a ver, pues es que me están diciendo, no, pues escógelo tú, no, pues, y obviamente los quieres involucrar porque siempre tienes que saber cómo, o sea, si es una textura en una tela para un sofá, oye, pues esta es la tela, o sea, si te gusta, sí, sí, pero tú cómo la ves, sí, pero yo no me voy a sentar ahí todos los días. Entonces,
los involucras y esa parte te lo puede llegar a ser divertido y también fue divertido, si podemos utilizar esa palabra, en el despacho por todos los procesos artesanales en el que se trabajaron los diferentes materiales, hablando desde molduras que se pusieron en los interiores, desde cómo se trabajó el mármol en diferentes situaciones, el forrar escaleras por debajo siguiendo la línea de un mármol en específico, cómo se entreteje toda la piedra para una fachada para que no exista la posibilidad de que se te venga una piedra. Entonces, todos esos procesos artesanales de los contratistas, verlos y ir viendo el proceso e ir viendo el resultado final ya en la obra, la hizo como un viaje a Disneylandia para mí. ¿Y cuál sería el proyecto en el que enfrentaste las dificultades más inesperadas y cómo las resolviste? Pues en pandemia hubo varios proyectos que nos representaron algunos contratiempos y dificultades en cuestión de tiempos de entrega, de materiales, de equipos, muchas cosas que al final del día los responsables somos nosotros. Somos nosotros, ¿por qué? Porque pues, nosotros somos los que, el intermediario, aunque no sea mi responsabilidad el que ese mármol no llegue, pues tienes que estar sacando soluciones para que el cliente se sienta que está protegido y que se sienta que está en las manos correctas para poder llevar la ejecución de su proyecto. Y ahorita que utilizaste la palabra intermediario, o sea, ¿tú operas mucho la parte de construcción como administración o tú eres, vendes un precio alzado, un precio unitario o Eso yo cómo? siempre se los digo a los clientes, aquí se va a trabajar como tú quieras. Es tu dinero y tú vas a manejar como cliente el dinero de la mejor manera y de la manera que te queden más claras las cuentas. Yo te puedo entregar un proyecto y te puede quedar increíble. Si no te quedaste tranquilo con las cuentas, no vas a volver a trabajar conmigo o no me vas a recomendar. Entonces, si para ti es más fácil manejarlo a precio alzado o por administración, el cliente decide de qué manera se van a llevar las cuentas. Ok. ¿Cuál consideras que ha sido el proyecto más desafiante en términos de plazos y presupuestos? Pues yo creo que volvería a esos proyectos de pandemia porque se tuvieron que comprar cosas muchas veces 2 o 3 veces, porque aunque te decían, oye, pues es que sí, tú me pediste estas placas de este material, pero el contenedor no va a llegar. Sí, pero al cliente no le importa. El cliente lo que está esperando es que le cumplas su calendario de obra y que tú. Entonces tienes que volver a comprar ese material porque lo encontraste en otro lugar, pero lo encontraste más caro y igual y no es exactamente el que tú querías. Entonces son muchas cuestiones de logística, precios, costos, decisiones que tenemos que tomar internamente en el despacho y que muchas veces terminan generándote una merma impresionante, pero pues eso el cliente no lo tiene que ver. O sea, el cliente lo que le importa es el producto terminado. ¿Y qué materiales siempre traes de otros países o haces importaciones? O sea, ¿hay algo en específico que no encuentras normalmente en México o algo que te gusta comprar mucho o que te gusta proponer mucho de otros lados? No estamos casados nada más con estar importando materiales. Muchísimos materiales son nacionales, pero de repente hay ciertos materiales, algún mármol más exótico, los equipos de cocina generalmente son importados, la mayoría del mobiliario, todo el mobiliario que nosotros utilizamos prácticamente es de importaciones de Estados Unidos o de Italia o de Holanda, que son las marcas que manejamos. Entonces, eh, no es una preferencia, siempre lo que tú buscas es la calidad para el cliente y la respuesta que va a tener una marca después de la postventa. Al cliente lo que le importa, lo que yo siempre les digo mucho a las personas, independientemente que lo hagan conmigo o en otro despacho, ustedes fíjense en sus garantías. ¿Qué garantía te está dando este carpintero? ¿Qué garantía te está dando este material? Este material es un
mármol nacional, bla, bla, bla. Oye, es que está mucho más barato este. Ok, nada más que este material, aunque los dos son mármoles, tienen cualidades completamente diferentes. Este tiene un sellado con nanotecnología en la fábrica que lo hacen ya sea en España o en Italia y tiene un sello con una garantía que viene por detrás y te la entregan por escrito de 15 años. Entonces, ese sobreprecio que puede llegar a tener ese material te da una tranquilidad y te da una garantía. Entonces, esa garantía es lo que estás pagando, que al cliente siempre tratas de dejarle un proyecto con el menor mantenimiento posible. Entonces, muchas veces esa es la diferencia entre un material de importación o lo que no encuentras aquí nacionalmente. ¿Cuál ha sido el proyecto de mayor calado en el que has trabajado hasta ahora? Defíneme calado. Tamaño. Pues hay una casa que estamos terminando ahorita en Punta Mita, que es majestuosa y muy grande y tiene 4 o 5 pisos y tiene un roof garden y tiene cine y es muy grande. Nosotros trabajamos en el interiorismo en esa casa y son muchas áreas y es una casa que también se va a utilizar para renta. Entonces son entre cosas que tienes como hotel y casa y son muchos elementos que tienes que tomar en cuenta y ha sido un reto, pero un reto que hemos disfrutado muchísimo dentro del despacho. ¿Qué es más difícil, hacer el interiorismo de una casa tan grande como esa o hacer el interiorismo de un espacio pequeño donde tiene que ser muy eficiente todo el espacio? Yo creo que es más difícil hacer que el interiorismo que esté bien logrado en un espacio pequeño. Cuando tienes áreas muy grandes, respira muchísimo más el espacio, tienes más oportunidad de mezclar texturas, de mezclar profundidades. Cuando tienes un espacio más limitado, tienes que tener mucho cuidado en que el espacio no se sienta sobresaturado y que te funcione de la misma manera. Entonces, no es más importante uno que otro, es nada más en cuestión de las posibilidades que tienes, porque de repente tenemos un baño de visitas residencial que es súper cargado y que tienes diferentes texturas. ¿Por qué te puedes dar el lujo de tener un baño de visitas cargado? Porque no va a convivir visualmente con ningún otro espacio. Vas a entrar a ese baño, vas a durar 3, 5 minutos ahí y vas a salir. Y ya estando adentro de ese espacio, no estás viendo, no está conviviendo con ningún otro espacio en la casa, ni con la sala, ni con el acceso, ni con el comedor. Entonces, esos espacios, por chicos que sean, de repente pueden tomarte más tiempo o es un reto más grande porque tienes que hacer o quieres tener un impacto visual en un espacio tan limitado. ¿Cuál ha sido el proyecto con el cliente o inversionista más exigente que hayas tenido? Pues es que yo creo que todos los clientes son exigentes. No ha habido así uno que tú digas, fue un brinco tan grande como para que me brinque y saber que fue algo tan llamativo como para decir, este es imposible. Todos los clientes son exigentes. Mientras más lujo vendas, el cliente es más exigente. Eh, ¿Por qué? Porque tienen muchos alcances. O sea, el cliente que me contrata a mí puede contratar a cualquier arquitecto en México o en donde quiera. Es, pueden tener esos alcances. Entonces, el que te entreguen esa confianza a ti te da la responsabilidad de quererlo, de cumplir sus expectativas. Entonces, siempre te van a exigir. Al final del día es algo que agradeces porque te exigen, te exiges tú le exiges a tu equipo, le exiges a los contratistas. Es una cadenita, pero yo creo que agradezco el tener a clientes tan exigentes porque me han llevado a estar en donde estamos como despacho y a seguir creciendo. Te voy a intentar acorralar, arquitecto. ¿Cuál ha sido el proyecto más lujoso que has diseñado o construido? La casa de la escultura. Sería Ese también el como, más es que exigente. como está reciente, yo creo que siempre te dicen, ¿cuál es el mejor proyecto? Y siempre les digo, es que tu mejor proyecto es tu último proyecto. Haya sido el que haya sido, o sea, es el tamaño, lo que sea, es
ese es el que yo creo que más lujo ha tenido por cuestión de desde los materiales, el envolvente de la casa, la escultura, las obras de arte. Hubo muchas obras de arte que se hicieron en específico para para esa casa. Entonces, es un conjunto de muchas cosas que hacen que ese proyecto sea el que se me viene a la mente como el más lujoso que hemos generado en el despacho. Y ahorita me surgió otra pregunta. Cuando vendes, tanto lujo, la exigencia, por ejemplo, con el tema del tiempo, también es muy fuerte la exigencia en quitando la parte de pandemia, pero de que las cosas lleguen cuando ellos necesitan para su casa, o cuando vendes lujo, pues, aceptan que es algo tan, ahora sí que Tardado. lujoso, que puede tardar. Sí, yo creo que hay de las dos maneras y siempre lo hablas con los clientes desde el principio. La expectativa con respecto a la calendarización de una obra tiene que ser real. Hay clientes que te dicen, o muchos clientes que no tienen la noción del tiempo de lo que lleva una obra. Entonces ellos piensan que porque tiene el dinero, se las vas a tener lista en 3 meses. No funciona así. O sea, o sea, hay procesos que no nos podemos brincar en la construcción. Yo no puedo hacer que las columnas de concreto fraguen más rápido nada más porque tienes el dinero ahí. O sea, es todo un proceso. Hay ciertos equipos que puedes ir tomando en cuenta. Hay mucho mobiliario que quieres personalizado. Oye, ¿sabes qué? Pues tenemos que tomar decisiones desde el principio porque ese sofá, en esa tela, en ese relleno, se puede tardar 4 o 5 meses en llegar. Entonces no es como muchas veces antes era, terminamos la casa y vamos a ver qué hay en las mueblerías para comprar y llegar. Entonces cuando ya quieres un proceso de interiorismo tan a detalle que quieres escoger la tela, el acabado, sí están conscientes de los tiempos, pero al final del día el responsable de decirle todo eso y ponerlo sobre la mesa al cliente pues, somos nosotros. Okey. Eh, ¿Y cuál ha sido tu mayor fracaso en proyectos de construcción? Mayor fracaso en proyectos de construcción, pues yo creo que tendría que hacer muchas llamadas porque creo que eso te lo tendría que contestar algún cliente que sienta que el proyecto fue un fracaso. No se me viene uno a a la cabeza. Yo creo que hay microfracasos en muchas de las obras que tienes que absorber como errores, como mermas, pero un fracaso así grande que yo diga, oye, ¿sabes qué? Esto fue un error grandísimo. No, yo creo que han sido errores o fracasos en cuestión de la gestión de materiales y tiempos. Eso sí puede llegar a ser en cuestión de tener un chequeo de las personas a las cuales se les están comprando o contratando materiales o servicios y el tratar de meter todo eso dentro de los procesos que hablábamos hasta a tener un contrato, tener un... Pero volvemos a lo mismo, cuando vas creciendo orgánicamente, no tengo yo un manual del know-how de, a ver, cuando eres un despacho de 2 personas, tienes que hacer esto y esto y esto, cuando eres de 5, cuando eres de 10, cuando eres de 15 o cuando eres de 20. Entonces, te vas topando con mini fracasos y aprendes de ellos. Y ahorita que hablabas, de certificar a tus proveedores, no sé si eso sea, muy importante en la parte de construcción. A lo mejor los materiales, normalmente que no te lleguen, pues, puede ser igual algo, a lo mejor algo, no sé, creo yo, menos normal, pero en un proyecto de construcción, en tiempos, en calidad de la mano de obra, etcétera, ¿cómo certificas, como decías ahorita, que tu contratista va a cumplir con los requerimientos del proyecto? Es un prueba y error. O sea, es difícil por cómo están las cosas en el país. No hay tantas certificaciones para contratistas y más como en trabajos un poco más artesanales como el marmolero que nos llevamos nosotros a trabajar en Chihuahua, pero son de Puebla porque tienen toda la vida trabajando y a él se lo enseñó el papá y a él el abuelo y o sea, no estudiaron, o sea, no fueron a una universidad a estudiar cómo trabajar el mármol.
Entonces, a ellos, el que tú los puedas tener certificados, pues dices, ¿qué me vas a certificar? O sea, ¿o de qué manera? Entonces, es tener un poco más de cuidado a la hora de la selección. Digo, ahorita ya nos pasa muy poco. ¿Por qué? Pues porque ya tienes a tus carpinteros muy calados con años de trabajo y ya sabes cómo se trabajan y tienes diferentes y igual con los marmoleros, igual con, o sea, es ya muy mínimo lo que te puede llegar a pasar, pero de todos modos internamente quieres estar protegido tú y quieres que esté protegido el cliente. Y a estos contratistas que ya tienen certificados y tienes proyectos en diferentes estados, los mueves a ellos, que ya los conoces de Chihuahua a Si donde el, tengas que hacer el esas proyecto. decisiones las toman los clientes. O sea, muchas veces el cliente dice que, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que o sea, tú me lo vas a hacer y tú vas a ser el responsable. Yo no te voy a decir si es de aquí de mi ciudad o si me lo vas a traer de allá. Entonces nosotros podemos llegar a tomar esa decisión sabiendo si tenemos un contratista que cumple con las expectativas. Ok. Y antes de pasar a la última pregunta, eh, me gustaría bueno, preguntarte, llevo más o menos 46 minutos haciéndote preguntas. ¿Tú tienes alguna pregunta para mí, Sergio? Eh, pues no, no, ¿No te ocurre nada, no arquitecto? se me ocurre nada. Para ti, ¿qué ha sido uno de los retos dentro de tu carrera? Los retos dentro de mi Un carrera. reto fuerte, así que tú digas, oye, me topé con esto, que tú puedas compartir conmigo, que digas, oye, sabes que lo resolví de esta manera y me sirvió mucho aprender de esto. Pues mira, yo creo que el reto más grande que he tenido hasta ahorita dentro de la industria de la construcción es un proyecto que estoy ejecutando actualmente, que estoy en un tramo del Tren Maya. Ya, Y te lo juro, yo siempre le digo a mi equipo que desde el proceso de contratación, en este caso, eh, sentí que yo estaba en la escuela, me sentía como en un examen todo el tiempo. O sea, sentía que no podía fallar en absolutamente nada de lo que me estaban pidiendo. Y en ese entonces yo pensaba que era pues en el proceso de contratación, pero realmente el reto ha sido constante semana con semana en poder cumplir con un proyecto pues, que al final es uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país. Entonces yo creo que ese es el reto más importante que me he enfrentado, arquitecto. sí, no, ya me imagino. Aparte, no haces vías del tren todos los días. Claro, Entonces, cada vez que te entregan un proyecto que te genera todo un conocimiento nuevo, a nosotros nos ha pasado, de repente nos han pedido hacer un consultorio de un cardiólogo. Entonces, desde cómo tiene que pasar la línea de cobre por debajo del piso, por todos los equipos que hay, porque tú tienes que entrar al consultorio y en ese momento tú tienes que estar neutralizado energéticamente para que el no... O sea, muchas cosas que cada proyecto te hace aprender o hasta tener que meterte a investigar a fondo y eso pues, hace el reto interesante y la carrera y el, el tener que seguirte capacitando. Yo creo que es lo más importante y el saber que pues nunca terminas de aprender. correcto, arquitecto. Y, y- y bueno, también me gustaría que nos compartieras dónde podemos encontrar más información de ti o de tu despacho o medios de contacto, etcétera. Las redes yo creo que ahorita Instagram es lo más fácil de encontrar en el mío personal, que es House of Search, el del despacho, que es ARQ Materialista, y el de la tienda, que es @IDHomeMX. Searches, House of Searches con G, ¿verdad? CSRGE. SRG, sí. Ok. La verdad es que me gusta tu perfil, arquitecto. Sí, es muy estético, muy interesante y Muchas les gracias. recomiendo ahí seguir al arquitecto en House of Search. Y bueno, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Y mi última pregunta es, si tuvieras la oportunidad de hacer viral una frase en redes sociales para que impactara la vida de millones de personas, ¿qué diría? Es una frase que a veces hay que pelear las batallas más de una vez para ganarlas. Y esa es una frase que yo vivo todos los días porque puede ser una batalla contigo mismo,
puede ser una batalla con el cliente, puede ser una batalla con tu conocimiento, con el entorno, con algún colaborador en la oficina y el saber que no hay que rajarse. Entonces, si es algo que vas a seguir luchando, es encontrar la manera de cómo solucionarlo, pero saber que no a la primera va a quedar ni la vas a ganar. Me encanta, arquitecto. Pues muchísimas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este episodio. Si les gustó, califícanos con 5 estrellas y compártanos con alguien a quien le pueda interesar este tema con el arquitecto Sergio de las Casas. Sigan en mis redes sociales como @inc.andrestorres y visiten nuestra página web dinsa-medioingeniería.com, donde construimos proyectos que parecen imposibles. Nos vemos muy pronto con un episodio nuevo. Gracias, Muchísimas arquitecto. gracias. No, al contrario, gracias a ti, Andrés, y gracias a todas las personas que lo vean.